Hola mis amores, bienvenidos a mi primer video en español. Estoy haciendo este video porque tengo muchos seguidores latinos que me mandan mensajes por las redes sociales y me están preguntando si yo puedo hacer un video en español. Entonces, aquí estoy yo haciéndolo porque te amo. Pero quiero decir, yo no hablo español cada día. Mi idioma principal es inglés. Yo soy dominicana y hondureña, pero nací aquí en los Estados Unidos y crecí hablando en inglés. Entonces, si hay algunas palabras que yo no sé, como los términos de maquillaje como contour o highlight, yo voy a estar usando Google Translate o yo voy a textear mi mami. Este video va a ser un tutorial de maquillaje natural o mi maquillaje que yo uso cada día. Si eres nuevo en este canal, suscríbete abajo con el botón rojo. Si no eres nuevo en este canal, si tú eres alguien que hablas inglés, no te apures, ponte los subtitles y ya. Si quieres saber cómo yo hago mi maquillaje diariamente o maquillaje muy natural, sigue mirando. Primero me voy a agarrar el pelo. Yo no sé, yo siempre me agarro el pelo antes de hacerme el maquillaje. Yo soy rara. Yo voy a usar dos primers, una de Cover FX y otra de Fenty Beauty. Los dos son para piel grasosa como la mía, pero esta es más fuerte que esta. Entonces yo uso esta para mi T-zone, mi frente, mi nariz, como el centro de mi cara. Y la otra de Fenty Beauty yo lo uso en el resto de mi cara. Si no sabes lo que es primer, se usa debajo del maquillaje y hace que tu maquillaje dure más tiempo. Después de primer yo voy a usar mi base. A mí me encanta esta. Esta es el Neutrogena Hydro Boost Hydrating Tint. No tiene tanta cobertura, pero a mí me gusta porque se ve muy natural en la piel y también es muy hidratante para la piel. Esto nunca me ha puesto grasosa, nunca, y lo amo. Y después se ve así y lo pongo. Espérate, yo no creo que este es mi color. Ay, míralo ahí. Ok, este es mi color. Yo tengo dos, porque este es mi color en el verano y este es mi color ahora mismo. Oh my god, comenzamos mal. Ahora cojo mi esponja. No te olvides de mojarlo, siempre lo usa cuando esté mojado. Como puedes ver, no tiene mucha cobertura. Es muy natural como se ve. También me lo pongo en el cuello, en los oídos, para que todo se me vea igual. Ahora yo uso dos correctores. El Neutrogena Hydro Boost corrector. Este corrector y mi base son de la misma marca. Puedes encontrarlos en cualquier farmacia y son muy baratos, pero la calidad es increíble. Este corrector no tiene mucha cobertura. Es como no es tan fuerte, se te ve muy natural, es muy precioso. Pero si te gustas más cobertura con el corrector, no te va a gustar esta. El otro corrector que a mí me encanta es el Tarte Shape Tape. Esta tiene cobertura. Esta tiene mucho. Yo uso esta para, como puedes ver, yo tengo mucho acné y marcas en mi piel, entonces yo uso esta para
Y también lo pongo un chin ahí. Otra vez voy a usar la más natural para mi frente, mi nariz y aquí abajo. Otra vez con la misma esponja, todavía mojado. Ok, inmediatamente después de ponerte corrector, tienes que usar un polvo translúcido. Translúcida, yo no sé. Pero yo uso el Ben Nye polvo, que no tiene color. Y nada más pongo esto donde yo puse corrector. No me gusta dejarme el polvo por mucho tiempo. Y voy a usar un polvo diferente para el resto de mi cara. Voy a usar este de Kylie Cosmetics, que se llama You're Perfect. Se ve así. A mí me gusta este polvo mucho. Nada más lo uso para setearme el resto de la cara. Después me quito el polvo del corrector. Ahora las cejas. Para mis cejas yo uso el Precisely My Brow Wiz My Brow Pencil de Benefit. No me gusta hacerme tanto a mis cejas. El color de este es 3.5. Es como un marrón oscuro. Pero mira lo que yo hago. No me gusta ponerle mucha presión para que no se vea tan oscuro. Yo hago una línea debajo de mi ceja aquí. Y añado más presión cuando llego al final de mi ceja. ¿Ves la diferencia? No me gusta hacer mucho, entonces si no la ves, it's okay. Ahora voy a usar mi corrector de Tarte. Voy a poner un chin en mi brush. ¿Cómo se dice brush? Cepillo, pero makeup brush. Y voy a usar eso para limpiarme las cejas. Ahora voy a usar esa misma corrector y ponerlo en mi párpado. El corrector sirve como un primer para los ojos. Ok. ¡Wow! ¡Qué belleza! Voy a estar usando esta paleta de Tarte. Se llama Tarteist Pro. Voy a usar este color que se llama Bold. Yo no sé cuál color usar. Hay más. Pero mira qué oscura. Yo no quiero nada oscura. Yo quiero que esto se me vea como... Si yo me acabo de levantar, pero me veo buena. Like, tú sabes. Muy, muy natural. Ah, no, esta paleta es mejor. Tiene más opciones. Ok. La paleta de Morphe que se llama Dare to Create. Voy a usar este color que se ve orange. Ahí, eso sí me gusta. Para el centro de mi párpado voy a usar otra paleta de Morphe. Este color aquí, que es como... Mira qué lindo. También voy a usar este highlight de Becca que se llama Vanilla Quartz. ¿Cómo se dice highlight? Iluminador. Bueno, lo voy... Déjame preguntar a mi mami. Bueno, lo voy a usar aquí. Ahí. Y también voy a poner un chin debajo de mi ceja. Yes, Miss Universe. Hello. Estoy haciendo un video para mi canal ahora mismo en español. Yeah. Y sí, y entonces.
¿Cómo se dice highlight? Rayitos. Mom, that makes no sense. Yes, trust me. Trust me. In DR se dicen rayitos en el pelo. Mom, highlight for the face. Ma, I don't for believe the that. face. You mean for the face? Makeup. Oh, iluminador. Y contour. ¿Y tú no lo has googleado eso, niña? No. ¿Tú sabías que cuando uno pone en Google contour en español te sale en español? Ma, but you're Dominican. Acuérdate que todo yo lo aprendí en inglés, mi hija. Eso no se usaba cuando yo tenía 16 years old, Jasmine. Ni siquiera cuando yo vine a este país. Contorno. 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 Bye, me annoying. Mi mamá no sabe nada de maquillaje en español. Wow. Ok, bueno, para máscara, yo no sé cómo decir máscara en español. Y mi mamá no sabe tampoco, entonces vamos a decir máscara. Yo tengo dos. Obviamente tengo el Neutrogena Hydro Boost. Yo no sé, yo estoy obsesionada con esta marca. Como todos los productos de esta marca, esta máscara es muy natural. Y yo tengo también otra máscara, el Monsieur Big de Lancôme, que es más... Cuando yo uso esta máscara se me pone tan, pero tan larga las pestañas que me tocan las cejas. No te estoy mintiendo. Por eso me gusta usar esta, que es mucho más natural, más finita. No te me burles de mi cara. Ahora para bronceador yo voy a usar la Hoola Bronzer de Benefit. Ayuda si hace esta cara como un pececito. Y pongo un chin en mi nariz para verme más delgada la nariz. De todos mis seguidores latinos, ¿quién ha visto la película Que León? Con Ozuna y Clarissa. A mí me encanta esa película. ¿Ozuna es dominicano o boricua? Yo no sé, pero yo amo a Ozuna. Si todavía me amas como antes. ¿A quién te gusta más, Ozuna o Romeo? Oh my God. Eso sí está difícil. Yo no sé. Ahora me voy a poner iluminador. Una de Kylie Cosmetics otra vez que se llama... Oh, no tiene nombre. Bueno, se ve así. Es tan... pero tan bonito. Mira. Ay, me olvidé de este lado. También me pongo iluminador en mi nariz. Ahora blush. Este blush es mi favorito ahora mismo. Es de Kylie Cosmetics otra vez. Se llama Winter Kissed. Se ve así. Se ve muy rosado ahí, pero en la piel se ve tan bonito. Y yo no sé cómo decir blush, pero me lo pongo ahí arriba del bronceador. Yo ni sé si le voy a preguntar a mi mamá cómo se dice blush en Spanish, porque obviamente ella no... Vamos a ver. Jet, Blush. colorete. Por favor, edúcate. Ok, mi mamá me dijo que blush es colorete, pero ya estamos terminados con eso y ahora estamos haciendo los labios. Yo estoy usando esta lápiz de Kylie Cosmetics que se llama Candy K. Sí, Candy K. Ahora voy a usar este brillo de labios. Este es de Glossier. Y ya. Me veo rica y muy hermosa. ¿Qué tú crees? Aquí estoy yo. Yo sé que ustedes probablemente ya están harta de mí
hablando de este Neutrogena Hydro Boost Gel, whatever, la marca de esta. Pero de verdad, yo creo que estos productos de esta marca son buenas para cualquier tipo de piel. Y lo recomiendo mucho. Bueno, eso es todo. Este es el look terminado. Si te gustó este video, por favor dale un like. Suscríbete a mi canal. Y te veo en la próxima.